Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional y Amparo. Vamos a continuar desarrollando los diversos aspectos que comprende nuestra asignatura y durante el presente video estaríamos analizando lo relativo al control de la convencionalidad y la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos respecto de la Constitución Federal y las leyes ordinarias. Bajo la anterior tesitura, pues es importante precisar que el control de la convencionalidad es una especie de control entre las normas jurídicas internas de los estados o naciones que aplican a determinados casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos a la que están obligados todos los estados miembros. Esta tarea desde luego se encomienda al Poder Judicial, quien debe tomar no solo en cuenta lo que prevén los tratados internacionales de la materia, sino también la interpretación que de la Convención Americana de Derechos Humanos realiza la Corte Interamericana, pues esta es la última intérprete de la referida Convención Americana de Derechos Humanos. De lo anterior se desprende entonces que el control de la convencionalidad va a consistir en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas de los estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia que al efecto emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Es decir, estamos en una obligación que corresponde a toda autoridad pública eh, en relación al ámbito de sus atribuciones y para efectos de determinar la compatibilidad de las normas de derecho interno con la Convención Americana de Derechos Humanos, para lo cual no solo debe tomar en consideración, como ya lo precisábamos, un tratado internacional, sino que también debe observar lo que al efecto establezca la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados internacionales de la materia de los cuales en México sea parte. Y finalmente implica también un control que debe ser realizado en forma ex oficio por parte de las autoridades públicas con funciones jurisdiccionales, y su ejecución puede implementar la suspensión o inaplicación de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos o bien a su interpretación conforme a la Corte Americana de Derechos Humanos, dependiendo de las facultades con que cuente cada autoridad pública. El control de la convencionalidad entonces lo podemos resumir en los siguientes aspectos. El primero, que se conoce como la supranacionalidad, que implica que las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos que brinden mayor protección a los individuos tienen preferencia aplicativa sobre otra disposición jurídica, incluyendo la propia Constitución, es decir, se aplica la norma que sea más favorable a la persona. A esto se le conoce como el principio pro homine o pro persona. Y asimismo tenemos lo concerniente a la constitucionalidad, es decir, elevar a rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual fortalece los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos contenidos en las referidas normas. En conclusión, podemos establecer entonces que mediante el control de la convencionalidad se vincula todo el ordenamiento jurídico interno de los estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, con lo que se unifican los actos del poder público que violen los derechos contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El control de la convencionalidad entonces da protección a las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos a través de los medios de control constitucional y ahora también de la convencionalidad. Sin embargo, pues es importante precisar que, como ya lo habíamos mencionado con antelación, el artículo primero de nuestra norma fundamental establece ciertas excepciones en las cuales se podrán restringir los derechos humanos. Así, por ejemplo, mencionábamos las excepciones relativas a el caso de que un servidor público, en este caso concreto los ministerios públicos, los miembros de la policía, los peritos que pudieran ser separados de su encargo al momento de estar desempeñando sus funciones, y una vez que substancian un procedimiento de carácter jurisdiccional donde se determina que el despido o la separación fue injustificada, pues estos no podrán ser reinstalados en su cargo, ya que el artículo 123, apartado B, fracción 13, establece una restricción en materia de derechos laborales con relación a esta clase de trabajadores al servicio del Estado, y únicamente este último estará obligado a pagarle una indemnización sin que en ningún caso proceda su reinstalación. Asimismo, tenemos diversas excepciones dentro de nuestra propia Constitución, como por ejemplo las figuras del arraigo, todo lo relativo a la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, en el caso de personas que estén relacionadas con el crimen organizado y que estén compurgando su pena en un penal de máxima seguridad, pues no tendrán el beneficio que tuviesen otros delincuentes convencionales, como lo es cumplir sus penas en un lugar más cercano hacia los miembros de su familia. Pues estamos hablando de casos donde expresamente la Constitución restringe esos derechos humanos, y no debemos confundirlo con la suspensión y la restricción en materia de derechos humanos en caso de un conflicto grave o de guerra, como lo son las excepciones que prevé el artículo 29 de la Constitución Federal. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo al control de la constitucionalidad y de la convencionalidad y la jurisprudencia en el Estado mexicano. Por el momento me despido. Hasta pronto.